para estar y compartir aquí el programa. Les doy una cordial bienvenida a todos y que podamos compartir lo que hemos estudiado y adorar a Dios juntos. Vamos a empezar. Vamos a cantar el himno número 53, Oh amor de Dios. ¿De pie? Sí, de pie. Oh amor de Dios. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por las ricas bendiciones que nos has dado. Te damos gracias por esta semana que pasó, por tus cuidados, tu protección con cada uno de nuestros hermanos, también por la posibilidad de reunirnos otra vez otro sábado más para adorar y alabar tu nombre. Te pedimos
dijo el hermano del horizonte, hermano Carlos, que trae el horizonte. Buenos días, hermano. Buenos días. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenido aquí a su casa. Dice, buenos días nuevamente, compañeros y amigos. Dice, ¿cómo mejorar la experiencia en la escuela sabática? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y le dará dada. Santiago 1:5. Dice, soy miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Mi adolescencia, tengo muchos recuerdos maravillosos de la escuela sabática. En aquellos primeros días, mi amor por el estudio de la Biblia desarrolló gracias a las vidas e historias que cobraban vida en las guías del estudio, los animadas energías y discusiones manteníamos incluso siendo jóvenes. Al día de hoy, la escuela sabática y el tiempo de repaso de las lecciones en particular sigue siendo uno de mis servicios favoritos de la iglesia, uno que espero con impaciencia cada sábado por la mañana. Dice, con los años parece que los miembros no le han dado tanta importancia a la escuela sabática, considerándola menos valiosa que el culto de adoración. Algunos opcional, esta actitud se refleja en el hecho de que cada vez que hay menos miembros al comienzo de la escuela sabática de las 9:15, solo es una pequeña fracción de la iglesia para cuando comienza el estudio y la lección. El hecho de que algunos de nuestros líderes estén ausentes durante la escuela sabática, llegando justo a tiempo para orar el culto divino. Bueno, aquí lo que yo logré entender, que realmente a veces no le damos importancia a la escuela sabática. Cuando es una introducción, yo así lo veo en personal, una introducción a nuestro culto divino, para entablar una comunicación con nuestro Dios. Porque a veces decimos, no, pues, y créeme que en lo personal lo digo yo, porque yo decía, no, pues llego a las 10, a las 11 y no me activo el culto divino. Pero ¿cómo puedo introducirme? ¿Cómo puedo tener la comunicación con nuestro Dios cuando realmente la introducción y el aprendizaje que tenemos? Por eso decimos es una escuela sabática, para que realmente aprendamos cada sábado nuevas cosas, nuevas instrucciones. A lo mejor ya la hayamos leído, ya nos hayan comentado, pero a veces a nosotros se nos olvida como humanos. Yo en lo personal a mí se me olvida y digo, no, pues se nos facilita de decir, no, pues llego a las 10, a las 11, cuando debería haber una reverencia por la escuela sabática. Aquí me gustó ese tema, me gustó, pero no, pues realmente como es el Espíritu Santo que realmente me lo dijo quizá algo para que aprendas un poquito más, y digo, no, sí, cierto, porque a veces no le damos eso ni a la oración de ahora sí para recibir, entrar a lo que es la escuela sabática. Entonces yo siempre le decía a los hermanos, pues, me he dado cuenta que realmente todo es maravilloso. Por eso dice que el día de hoy debemos venir con regocijo, con alegría, no como cuando nos invitan a una fiesta, a unos 15 años, ahí sí, somos los primeros en llegar y vamos bien alegres y contentos y regalos, y créanme que llevamos de todo, la armonía. Y realmente a veces venimos y dicen, no, pues sabes qué, vamos con las peores ganas. Digo, a mí me pasó incluso, yo, pues así aquí el hermano, y ustedes saben de que tuve que tocar fondo esta semana, pues casi me despiden del trabajo.
porque me dicen que pues, la mayoría que yo me estoy tomando el sábado. Le digo, pues hágale como quiera. Ya hay un momento, pues, si me van a dar de baja, dime de baja. Y le dije a la misma supervisora, no batalle conmigo, mejor dime usted de baja. ¿Para qué va a tener usted ese problema conmigo? Mejor dime de baja y yo me voy. No, si seguimos bien. Ah, bueno, no pasa nada. Pero sí le digo, a mí en personal ese tema de esa semana me gustó bastante. Y dice, ¿cómo podemos mejorar la experiencia de la escuela sabática? He aquí alguna sugerencia. La mentalidad de nuestros miembros con respecto a la escuela sabática es una de las áreas que pueden mejorarse. Tenemos que entender que la escuela sabática es tan importante como la predicación de la palabra, que es donde nos centramos en la crianza y el compañerismo y discipulado, la evangelización en la escuela sabática. Construimos relaciones, nos animamos unos a otros en la fe, desarrollamos nuestros dones espirituales, nos hacemos responsables unos de otros, nos enfocamos en la misión de la iglesia. Cuando nuestro miembro comprende esto, mejorará nuestra puntualidad, habrá más miembros que puedan participar activamente en la escuela sabática y eso dará como resultado una mayor participación de los miembros, una mejor conservación, un crecimiento espiritual y constante para toda la iglesia. Cambiará la mentalidad y miembros, por tanto, debe de ser una de las áreas prioritarias del departamento de la escuela sabática. Bueno, aquí también igual me llamó mucho la atención el estudiar, porque a veces no estudiamos. Los versículos de memoria, yo me acuerdo yo en Veracruz, no se me pasaba en alto porque hasta nos decía nuestro líder, primero yo, luego quién sigue, y ya nadie ya no iba diciendo, sino que nomás el uno separaba el 2, separaba el 3 y todo, y nos contaban por puntuación, así, con buena posición. Y digo, yo mismo me digo, Señor, me he vuelto muy flojo, muy apático. Ya no quiero aprenderme tu versículo. Nomás le doy un repaso y con eso me siento que ya lo hice, lo cual no he hecho nada. Entonces yo sinceramente esta semana digo, no, Señor, me das unos temas, pero casi para que pues ahora sí realmente pues pongamos el camino, ¿verdad? Sí, la conciencia, usted tiene una palabra muy acertada. La conciencia es muy personal. Digo, eso es como la salvación, ¿verdad? Es individual. Entonces, no podemos presionar a todos, no. Eso es individual. El crecimiento. Aquí me habla muy especial, muy bonito del crecimiento espiritual. Y la semana pasada dijo el hermano Ferro, dice, cuando hacemos una oración, hasta donde llega. ¿Qué tanto tenemos de crecimiento espiritual? Por eso a veces nuestras oraciones se hacen útiles. ¿Por qué? Porque realmente no trascienden. Estamos muy débiles en crecimiento espiritual. Entonces, eso lo estuve viendo esa semana y digo, no, pues no. Ahora sí me pegó duro, y yo no sabía qué tema me tengo que arribar. No, está muy maravilloso y me gustó bastante, no, créame usted. Pues, ¿qué le puedo yo decir? Estamos en lucha y digo, no, pues, el tipo de ambiente que llevamos no es lo mismo. Yo eso lo he visto y lo platico a veces con los hermanos después de salir del punto de vista. Oye, hermano, ¿qué tal? No, pues es que no. Hermano, aquí yo al menos me distraigo con el trabajo. Aunque no quiera, yo voy al trabajo y es una distracción. Allá no haya trabajado por mi cuenta. Pero ya le dije a mi hijo, le digo, ¿sabes qué? Este es el último trabajo. Aquí se acabó. Voy a empezar a trabajar por mi cuenta, le digo, y no. Porque no me estoy disciplinando bien. Yo siento que hay muchas cosas que hacen falta en mi vida, pensar que por qué.
me hace falta este tema muy importante, la escuela sabática de introducción, realmente. Yo al principio yo dije, no, pues es un tema, dice escuela, digo, no, pues, pero ya luego que lo empecé a analizar más, digo, no, sí, muy importante realmente la escuela sabática. Bueno, no, feliz sábado a todos. Y ya no le sigo, pues ya nomás me quedé casi a la mitad porque no vamos a ir de largo. Yo soy ya traía preparado el plan para irme de largo, de ver y realmente eso. Es que lo que pasa es que es un tema, si vamos a paso por parte, es un tema muy profundo. Es que ya, como que se ha quedado, porque me acuerdo que también nosotros asistíamos que dice que la escuela sabática es el corazón del programa del sábado. O sea, Es importante. es importante, muy importante, pero la verdad que a veces no le tomamos el tiempo. Ajá. Y la mayoría, ¿verdad? Porque las iglesias, muchos llegan hasta las 11, 10, nomás. No, y es que yo le digo, hermana, no es por nada, me respeto para cada uno de ustedes, pero la verdad, yo decía, voy a punto vivir, no pasa nada. Le digo a mi esposa, ¿saben qué cómo le decía yo? Vamos a la esencia de nuestro Padre, a escuchar su palabra. Ah, no, pero aquí me doy cuenta que no es cierto. ¿Cómo me voy a introducir? ¿Cómo me voy a introducir a... Es como una preparación. Exactamente, exactamente, así es. Si no recibimos ese paso, automáticamente, aunque lleguemos al culto divino, bueno, yo ya lo entendí así, aunque lleguemos al culto divino, hace de cuenta ya se perdió perdimos la secuencia, perdimos la oportunidad de recibir, fortalecernos, de alimentarnos espiritualmente. Y es lo que yo le estuve diciendo a mi familia, digo, mira, no, son tiempos muy difíciles. Tú no lo ves difícil, pero hay gente que sí lo ve muy difícil. He escuchado comentarios, he escuchado vídeos, muy difícil. Tú no lo ves difícil, por la gracia de Dios. Porque debemos dar gracias a Dios que por la gracia tenemos muchas cosas que no debemos entender. De ver. Para empezar tenemos un techo que no lo vamos a apoyar. Después ¿cuántas personas duermen afuera? Ahora poco vi la noticia que cuando andaban repartiendo cobijas con personas que dormían a ras de piso, ¿no? Digo, no, imagínense si estoy arriba del colchón y estoy temblando, imagínense en el piso. Es algo muy duro, pero sí le digo, pues créame, yo alargo el tema, pero a mí me gustó mucho esto y digo, no. Y fíjense que le voy a decir algo, y voy a cumplir 10, 11 años. Y aquí me di cuenta de un hermano que me decía, yo he leído como 10 veces la Biblia, pero cada vez que me leo, aprendo algo nuevo. Nunca aprendo. Entonces créeme que imagínense de aquel tiempo ahora, que hasta ahora me vengo a dar cuenta que es la importancia que tiene la escuela sabática. Y yo pienso que no van a leer una revista así. Digo, no, pues nomás. Ahora sí, nomás la venden, ahora sí la venden, le quiero como algo propietario, nada más, pero no pasa nada. Pero ya luego me dijo que no, que es la principal, por eso se llama, dice, escuela sabática. Digo, no, pues perdóname, porque yo no iba por el culto divino, pero pues automáticamente, por eso tuve que tocar fondo. Porque yo me imaginaba que estando en el culto divino, con eso era suficiente. Yo decía, no, pues no pasa nada. El culto divino, y mira, estoy feliz. No, decía yo, no pasa nada, igual con mis días más, si no lo doy esta semana, lo doy la otra. Lo doy la otra. No pasa nada. Entonces digo, no, pues hay muchas cosas que yo al menos en lo personal digo, no, es una constancia. Porque gracias a su gracia recibo la bendición, le digo, a cada minuto y segundo, imagínense. No la recibo semanalmente, le digo a mi familia, imagínate qué pasaría que las bendiciones las recibiéramos
los días sábados que vamos a suceder. Y el domingo no hubiera nada. El lunes tampoco. ¿Cómo salíamos? Imagínate su gran amor que nos entrega 6 días de la semana para que vengamos a dar. Y el día completo lo damos. Para empezar estaríamos muertos porque el aire, el sol, la vida, la salud, no necesitaríamos si no Dios nos amara tanto. Fíjese nada más. Fíjese. No, algo muy hermoso, y le digo yo, pero no sabe qué ese tema. A mí me gustó. Bueno, ahorita sigue comentando, hermano. Sí, pues que siga el siguiente, porque si no yo me voy de largo. Gracias, hermano. Feliz sábado. Temas interesantes que esto da para larga. Le damos gracias al hermano Carlos. Qué bueno que este año, ahora sí, participando con todo, y esperemos que siga igual. Vamos a darle su tiempo al hermano Fer. Siempre en nuestra vida hay preguntas, preguntamos, siempre nos acercamos a la persona más. Siempre buscamos los puestos para cualquier cosa, buscamos a la persona indicada o algo. Nos vino hablando esta semana de un hermano llamado Paul. Rápidamente voy a decir algo. Quiero irlo al centro. Es un proceso de la vida de este joven. En el 90, más o menos, segunda parte, tercera parte, vino hablando que este fue el primer pastor que se bautizó en Mongolia. Pero vino hablando algo de su historia y de su niñez, que es lo que vamos a tocar en esta semana. Él vivía en Mongolia, tenía su papá, su mamá. Ellos tienen su cultura, sus creencias. Dentro de cada país tiene su cultura, sus creencias, sus dioses. Y viene hablando algo de experiencia de él. Y dice que una de las cosas, cuando dice que él estaba jovencito, estaba muy apegado a su papá. Su papá era un hombre que le gustaba leer. Y veía que en su cuarto tenía muchos libros. Entonces él decía, mi papá tiene una respuesta para la pregunta, porque veía que leía mucho. Y uno mira al tipo de gente que tiene un montón de libros, y dice, ay, me parece tan preparado que la Biblia. Y él veía eso y veía que su papá tenía respuesta para cada pregunta que tenía. Por eso se titula En busca de respuestas. Cada vez que había una inquietud, una pregunta, el libro le preguntaba a su papá. Dice, cada vez que Juan tenía una pregunta, corría a preguntarle a su papá, papá, esto. Y una pregunta que le hizo el jovencito, oye papá, le tengo miedo a la oscuridad. Dime por qué me asusta la oscuridad. Cada cosa que él no sabe, iba a preguntar a su papá. ¿Sí? Otra pregunta, le preguntan, ¿existe Dios y el diablo? Por eso se llama En busca de respuestas. Le preguntaba a su papá. Su papá, como él leía mucho, él sabe la respuesta. Dice, lo había visto leer muchos libros, tenía una preparación. Estaba seguro y para su papá le dice, bueno, acerca de la pregunta que le hace si el diablo existe. Y le dice, bueno, no, es una pregunta, no tiene importancia. Dice, y otra pregunta que le decía acerca de la muerte. Este jovencito dice que le preguntaba qué era la muerte. Él pensaba en su futuro. Y la muerte, en la oscuridad, y la muerte le asustaba. Y le preguntaba, ¿existe el diablo? ¿Existe Dios? Y decía, no, es un programa, así eso no. No le decía, sí. Solamente decía eso y él quería que estaba
pero él pensaba en su hijo que lo que su padre decía, si el país que la imaginación, es la imaginación. Porque él se basaba en que como leía mucho, ¿sí? Dice que como su padre, cada cosa se preguntaba y le preguntaba a su papá, pero dice que con el transcurso del tiempo, dice que una ocasión su papá se enfermó gravemente. Lo llevaron al hospital, estaba jovencito como 12, 13 años. Ahí estuvo el tratamiento, lo invitaban a la espalda, estaba muy maltratado físicamente y le preguntaba a su hijo, ¿por qué tienes todos por qué te pones esas inyecciones? Porque veía que su cuerpo estaba desgastado. Porque este jovencito era muy inquieto y le preguntaba por qué cosa. Así, sí. Dice, pero llegó un grado que su padre al fin falleció. Falleció su padre. Y entonces, de una manera, lo afectó a él emocionalmente, porque estaba muy pegado a su padre. Era el que le preguntaba cada cosa que le quitaba. Y ahora empezaba, y ahora quién me preguntaba. Por eso dice, busca respuestas. Solamente es una parte. Sigue diciendo la historia que cuando su papá se enferma, él se muere. Y ahora empieza otra etapa de este jovencito, porque dice que él empezó a soñar a su papá. Y ahí en el sueño que lo veía, ¿qué cree que hacía este jovencito? Le preguntaba. ¿Sí? Porque era la neta. ¿Sí? Dice, le seguía preguntando. Dice, cuando lloraba y le preguntaba, ¿por qué te moriste? ¿Por qué? No veo ninguna razón para que suceda. Pero en la medida que este joven iba creciendo, dijo, ¿y ahora a qué le voy a preguntar? Dice, Bob siempre había tenido miedo a la oscuridad, pero ahora sus miedos se incrementaban cuando en la oscuridad de la noche tuvo sueños inquietantes sobre su padre. En sus sueños le preguntaba a su padre, ¿por qué me dejaste? Le pregunté en los sueños. No tenía respuesta. ¿Cómo deseaba que su padre estuviera cerca para que le respondiera sus preguntas? Pero aquí ya no solamente un pedacito. Tanto afectó económicamente, porque su papá era el que sostenía la familia, pero había algo interesante. Dice la mamá, ahora hablando un poquito mamá, dice, su mamá también echaba mucho de menos a su papá. Ella también tenía preguntas, o sea, tanto el hijo como la mamá empezaron a hacer preguntas, y aquí termina prácticamente la historia. Dice, empezó a visitar a un maestro de la religión, del mongol, de la cristiana, tradicional, que aseguraba tener las respuestas. O sea, es un líder religioso. Y bueno, ya se volvió papá, vamos a ir con el maestro para que ellos nos respondan a las preguntas. Entonces, si Bob se dio cuenta de que se sentía mejor después de cada visita, es decir, su mamá de él iba a visitar a su maestro religioso de Mongolia, a lo que querían, y le preguntaba, maestro, ¿le pasa esto? ¿Han escuchado eso? Ahorita me acuerdo de eso, de la televisión, cuando anuncian que que preguntan, maestro, bueno, esta señora fue con su brujo, y era su maestro, y yo, oye, maestro, y le contestaba, esto y esto y esto. Entonces el jovencito empezó a escuchar que su mamá iba con el brujo y encontraba respuestas. ¿Y sabe cómo termina la historia? Dice, ¿cómo empieza? En esta parte. Vos se dio cuenta de que se sentía mejor después de cada visita, o sea, la mamá tenía curiosidad por saber si el maestro podía responder sus preguntas. Ahora su mamá va a llevar a Bob a ese maestro para que le pregunte y la respuesta dice, ¿pueden ir a verlo? Preguntó. Vayamos juntos, le respondió su madre. Ya su madre lo llevó con el brujo para preguntar. Pero esa es la primera parte. Y luego ya prácticamente el próximo se va, fíjese, sigue la secuencia. Dice, el ayudante del maestro. ¿Quién cree que va a ser el ayudante? No reír. ¿Quién cree que va a ser el ayudante? No diga.
próxima semana, sigue la secuencia. Buena recarga, terminamos. Bueno, muchas gracias. Vamos a estar el próximo sábado para ver la continuación de la historia. Bueno, vamos a leer el versículo de memoria de la lectura. Dice, vamos a leerlo. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho para no compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré. ¿Qué dicen ustedes? ¿Puede una madre olvidarse de sus hijos? Sí, puede. Dicen que es el amor más puro que hay entre una madre a su hijo, pero aún así hay madres que se olvidan de sus hijos y los abandonan y los dejan allá en el suelo. Pero dice Dios, aún así, yo no me voy a olvidar de sus hijos. Aunque una madre haga eso, pero ese amor no se compara con el que yo les doy. Y la lección pues se trató más que nada de eso. Vamos a darle su tiempo de hermano Pérez por el preguntar. ¿Te regalaron eso? ¿Es gratis? Ahorita le voy a decir. Si es gratis, bienvenido. Y si no, también. Si no, yo por ahí, bueno, lo que Pablo le decía, si algo te debo ahí, cárgamelo a mi cuenta. No cuenta el pastor. Buenos días, hermanos. Cuando vemos esta lección, el Dios apasionado y compasivo, para que alguien haya puesto ese texto, el autor lo visualizó bien en su plenitud a este Dios. Y este Dios compasivo, apasionado, es el Dios que usted y yo creemos. Y el versículo de memoria, ¿qué dice el versículo de memoria? ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho para no compadecerse al hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré. Yo nunca te olvidaré. Quiero que esas palabras se queden bien centradas. ¿Sabe por qué? Porque no sabemos en qué momento pasemos usted y yo alguna situación. Sea familia, sea problemas familiares, sea enfermedad, cualquier situación. Pero nunca se le olvide la última parte del versículo. Se está diciendo acerca del cuidado del amor de Dios. Nunca se le olvide, nunca se le olvide. Por más que esté pasando, nunca se le olvide esa promesa maravillosa, ese cuidado. El otro versículo, la parte de arriba, está hablando acerca del amor sanguíneo, del amor humano, que llega un momento en que sí puede pasar, puede fallarnos, puede, pero el amor de Dios siempre está presente en cualquier situación. Le hayamos fallado a alguna situación, nos hayamos retirado a algo, aún está el amor de Dios perseverante en buscarnos y traernos. Sigue la lección que dice acerca de la primera parte. ¿Cómo se llama el título? ¿Cómo se llama el título, hermano? Más que el amor de una madre. A ver, hermano Sara, ¿quién nos puede ayudarnos ahí? Más que el amor de una madre. Hermano Sara, ¿nos puede ayudar a comentar algo brevemente? Centradito, a ver. Hermano Carlos, a ver. Bueno, la introducción venía diciendo de que las emociones. Ok, a ver. Muy a menudo pues, en la iglesia pues se dice, no hay que estar triste. No hay que estar triste, no hay que esto, aquello. Y yo creo que lo que viene diciendo la introducción es de que es normal sentirse triste, sentirse feliz. Dice Pablo, no les digo que no se enojen, pero que no les dure todo el día.
Y yo estuve pensando y dije, a lo mejor algunos de los han sido tristes, digo, algunos han tenido problemas muy, muy graves. Y yo creo que el punto está en que mientras estemos en eso, hay que recordar a Dios. La semana pasada les decía que no hay que dejarse llevar por las emociones. Y es diferente porque no hay que dejarse llevar, pero no por eso quiere decir que vas a dejar de sentir. No porque no te dejes llevar por la tristeza, significa que ya no vas a volver a sentir tristeza. Y creo que nuestra labor como cristianos es, mientras un hermano esté en un estado de tristeza, de enojo o algún problema, es ayudar, no ir y decirle, estás mal en esto. Estaba investigando y las personas que han tenido depresión o tienen depresión, una de las pocas cosas que les puedes decir es, échale ganas. O tú decides si estás bien o mal. Eso solo empeora a esa persona en ese estado de ánimo. Lo que deberíamos hacer es, creo yo, es brindarles la mano, brindarles apoyo, porque dice Santiago, ¿de qué sirve decirle a un hermano, Dios te bendiga, o ve con Dios, y no hacemos nada? No sirve. Y creo que pues viene recalcando la lección de que sentimos, es normal, lo que sentimos, solo no estancarnos ahí. Y nosotros como cristianos pues ayudar a esas personas que necesitan un apoyo. ¿Alguien más? ¿Hermano Sandro? ¿Adelante? Bueno, yo estaba viendo que dice, hay un párrafo ahí en la lección, dice, no debe perderse de vista que ese amor no es idéntico a las emociones humanas. En la lección vimos lo que es el celo, no es idéntico a lo que nosotros sentimos, es muy diferente el celo de Dios. Vimos el amor de Dios, la misericordia, y no es el amor del que nosotros conocemos aquí en la tierra, es un amor muy diferente. Entonces, eso es lo que me aprendí, que nosotros aquí en el mundo sentimos emociones, pero esos no se comparan con las que Dios, o sea, no son iguales, son muy diferentes. ¿Alguien más? Bueno, el amor de Dios es sublime, perfecto, comprensible, lo que sea Carlos, ¿sí? Insistente en buscarnos. Por eso el amor se compara, el amar, el de ser humano, con el de Dios es sublime, es perfecto. Espera, no castiga, espera e insistente en buscar a su hijo que sea extraviado. Nos permite a veces tomar nuestras propias decisiones, nos observa con misericordia. Ahí está, esperando intervenir, pero interviene siempre en el momento oportuno, exacto. ¿Se fijan? Intervino cuando le habló al hijo pródigo y él escuchó en ese momento la voz de él. ¿Se fijan? Pero ¿qué tuvo que? Esperar gran tiempo. Dice en Jeremías 31:21, Dios habla de su pueblo como un hijo que precioso, niño en quien me deleito. Dice de él que tendrá que misericordia, la palabra que se usa Raham, esta palabra digo de bien, es decir, la misericordia divina es amor como el del útero del materno. ¿Se fijan? Es decir, ahí presenta el amor del amor humano y el amor divino. El amor divino es perfecto. Vamos a buscar un texto, si alguien lleva algún texto, en Salmo 103:13, ¿qué dice ahí? ¿Alguien me ayuda? Léalo. Dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. O sea, hablando del amor de un padre y el de una madre. Ajá. Y el de una madre es no sé, o sea, es el amor que se compara pero no igual. Igual.
pero también viene hablando el padre, ¿verdad? Porque aún hay padres muy compasivos que aman mucho a sus hijos. Y hace años, hermanos, algo pasó aquí en Monterrey, algo muy triste, donde un muchacho iba por, no sé si por Dolores, y lo balacean. Y él era inocente en su camioneta. Su papá era un doctor. Sí. Y cómo ese padre, yo lo vimos mucha gente. Lloraba, pero lloraba. Ese padre. Yo dije, o sea, ese papá amaba a su hijo. ¿Por qué lloraba? Sin importarle que las cámaras estaban enfrente, porque pasó mucho por televisión ese caso. Y aquí viene hablando el salmo de ese padre que ama a sus hijos. Oye, dice, y Jehová se compadece de los que le temen. O sea, a veces nosotros no vemos, pero Dios también se entristece cuando sus hijos, ¿verdad?, no le obedecen. Cuando nosotros no le obedecemos, cuando nosotros no hacemos caso a sus mandatos para que nos vaya mejor. No porque sea un papá que los quiera obligar a hacer cosas, es como nosotros como papás, pues a nuestros hijos les llamamos la atención porque los amamos, no porque queramos ponerles cargas, estarlos molestando. Y Dios nos dice, obedece, sé obediente, haz esto, no hagas aquello, pero ¿por qué no lo dice? Porque nos ama. Pues si a veces nosotros no lo vemos así, lo vemos como una carga, que Dios quiere poner, que guarda los mandamientos, que vaya bien y que ahora estoy mal. Por eso te lo digo porque te ama. Ese amor, a veces nosotros nos falta comprenderlo en plenitud. Para que de esa manera, al comprenderlo en plenitud, no lo vamos a ver como algo, no sé, como algo pesado. Lo vamos a ver porque realmente vemos el amor de Dios. Y lo vemos en muchos casos. O sea, lo vemos con Agar, que no viene, ¿verdad? Pero con Agar, cuando se lleva a su hijo, porque ya no podían vivir las dos juntas, Sara y Agar. ¿Y cómo Dios va con Agar? ¿Verdad? Y la ayuda con su hijo. O sea, entonces, si realmente el amor de Dios. Aparte de que es compasivo y misericordioso, en el libro de Génesis, cuando el pecado entró, después del diluvio, que el pensamiento cada vez iba al mal, dice un texto. ¿De qué? Le dolió su corazón. Eso, me gusta porque va siguiendo. Eso va siguiendo. Qué bueno, le dolió su corazón. Ahí ves aunque es perfecto, compasivo, también siente, ¿verdad? Le ayuda un texto, a ver si me ayuda. En Efesios dice: no entristezáis al Espíritu Santo. ¿Me diga? Es otra también característica de Dios. Él observa, también le duele que sus hijos. ¿Sí? Es algo que a veces debemos pensar también, como hijos suyos. A veces el hijo terrenal nomás piensa en sí mismo. No piensa que está haciendo algo indebido y le duele a sus padres. A veces así no, hermano Sara. ¿Qué dice? No es el rey hijo precioso para mí, no es niño en quien me deleito, pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré misericordia, dice Jehová. Es hermoso, ¿no? Constantemente, ¿verdad? Sí, a ver, constantemente. Dice, no es el rey hijo precioso para mí, no es niño en quien me deleito, pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré misericordia, dice Jehová. Es un hermoso versículo que nos va a entender el amor profundo de nuestro Dios. Constante de Dios. Le voy a preguntar, ¿solamente aquellos que le temen o los demás que no creen en él? Ahora, aunque no lo conocías, cuando tú no conocías aquel amor de Dios, ¿sabías que había un amor constante de Dios? ¿Lo sabías o no lo sabías? No, entonces no. No lo sabías, ¿verdad? Yo tampoco lo sabía. Pero aún así nos cuida. Sí. ¿No te das cuenta? Cuando no tienes el conocimiento de Dios, vamos
yo no nací dentro de la iglesia. Yo no nací dentro de la iglesia. Hay gente que nació dentro de la iglesia y bueno, ha escuchado todo. Yo no nací dentro de la iglesia. Desde los 60 hasta el 83. Nada de iglesia. Y una pregunta que hacía yo hace ya. Cuando mi hermano se murió de 19 años, yo preguntaba, oye, ¿por qué tú lo llevaste? ¿No quieres amor? ¿No que existes? ¿No que eres poderoso? Le preguntaba a Dios. No hubo respuesta hasta el 84. Hasta el 83 que empecé yendo a la iglesia adventista, y a la iglesia de Vallarta, encontré la respuesta. Y encontré algo interesante también en el 84. 83, más o menos. Encontré que a pesar de que yo no creía en Él y no sabía su palabra, Él me cuidaba. Pero fíjese, ¿hasta dónde? No lo sabía. Hasta el 83 que descubrí que Él me cuidaba. Y dije, oye, no te conocía, pero tú me cuidabas. Oye, apenas acabo de descubrir que tú me cuidabas. Ahora que creo, confirmo y agradezco a Dios porque me sigue cuidando. ¿Pastor, iba a decir algo? No, ¿Se fijan? Hasta ahora lo entiendo, lo comprendo y empiezo a ver a Dios, que es un Dios, que el amor de Él es más grande, es perfecto, que el amor humano que es de una madre. Y empiezo a verlo, que es un Dios, que es un amor conmovedor. Por eso es el versículo, constantemente mi amor. Oye, sí. O sea, antes de que lo conociera, hasta el 83, con el cual sigue, sé que me cuidabas. ¿Se fijan? Rápidamente, ¿qué dice? La siguiente. Entrañas comidas. Mi corazón se conmueve dentro de mí, si hablamos sobre todo ¿qué? Mi compasión. Ahora, ok. Ya estoy viendo que Dios es compasivo. Ahora, pero ¿qué quiere de mí como iglesia? A ver, ¿qué quiere de mí como iglesia? Ya sé que me ama con eterno amor, que es eterno, y ahora dime, ¿qué quiere de mí como iglesia? ¿Qué queda? ¿Qué queda Dios de la iglesia? Pues que nosotros tenemos ejemplos, o sea, Que seas compasivo como Él, que seas ejemplo, que te fijes cómo es compasible, cómo te ama, cómo es constante. Ahora, Dios quiere que entre en tu vida para que seas como Él. ¿Sí? Para que puedas ser como Él, tienes que permitir que entre en tu vida y vas a tener que esas características, ese amor. Pero dice, entrañas conmovidas. Dios, cuando Dios habla al profeta Oseas, usa un lenguaje eminente humano. El corazón me da golpes y me conmueve las entrañas. Hay un texto ahí mismo en Oseas, pero es un texto tan cortito y duro, hablando acerca del tiempo de Oseas. ¿Se acuerdan que en el tiempo de Génesis le dolió en su corazón a Dios y iban a matar? Hay un texto ahí en Oseas, cortito, donde Dios se conmueve, le habla, pero llega a un lugar, a una parte, también ahí, Dios es perfecto, donde dice ahí, deja por ahí a los ídolos, déjalo. es que iba a llegar a un límite. Hay que llegar. No iba a llegar a un límite, ¿verdad? Pero mientras estás en casa, ahí está Dios. Llega a un límite cuando el amor de Dios, cuando qué? Cuando la persona persiste en dejarlo y no quererlo, lo abandona. Ese es el pecado perdonable, ¿no? Cuando ya la persona siente que el Espíritu Santo ya no No se caso. puede. No, se acaba. No se acaba porque Dios sea, hasta aquí ya, no. Se acaba porque esa persona corta filo y completamente no quiere saber qué, nada de Dios. ¿Se fija? Por eso tengamos que tener cuidado. Debemos apreciar ahorita el amor de Dios y su gracia y la oportunidad que nos concedes. Dice su hijo por ahí representa el pueblo de Dios, que cada uno de nosotros es particular, al que ha tomado de la mano los primeros brazos y lo ha llevado ¿qué? En sus brazos. Ahí está interesante, lo usa. Dios toma por ahí, lo toma y lo lleva. Pero llega un momento más adelante donde por ahí que dice,
lo suelta. Y dice Dios, déjalo, chicos, se acabó. Llega un momento que Dios respeta la decisión de esa persona, corta, filo la persona y deja a Dios, que es lo correcto. La persona, usted y yo, dejamos a Dios, no Él nos deja. Él no corta esa relación. Usted y yo la cortamos cuando somos indiferentes al llamado de Dios. Dice, por eso dice que tiene con cuerdas de amor y lo ha alimentado. Se ha revelado continuamente contra él y no quiere que adorarle. Su sentimiento es el mismo que el de aquella madre cuyo hijo iba a ser cortado en dos. Y viene hablando que se desarmó, ¿verdad? No hagan daño a mí, así nos aman. Eso es interesante. También tenemos que saber la otra parte de Dios, porque nunca podemos llevarnos, no, es que el amor de Dios es grande y esto, aquello, y nomás manejamos esa área, pero también manejamos la área hasta donde usted y yo permitimos que es el amor de Dios. La siguiente parte de Dios, vamos rápido, porque no tiempo. ¿Cuán compasivo y misericordioso es Dios? Y empieza a relatar las historias. Mire, la primera historia rápidamente ahí. ¿Cómo debemos ser como iglesia? Tocó al leproso, porque tuvo qué? Misericordia. Eso es lo que Dios quiere de su iglesia, que tenga misericordia. Mire, hay ocasiones que a veces usted ve gente de afuera y aún ve gente de afuera, sin que tenga conocimiento y es misericordia. No es indiferente a la necesidad. ¿Qué más sigue diciendo? Dice, tuvo la acusación funebra de Naín porque se parecía que de la madre viuda. El caso de esta mujer, ¿verdad? Era su único ¿qué? Su único hijo. Y sabe que al ver Jesús, que era su único hijo, se acordó de su mamá. También era único. Esto es muy interesante para mí, hermano. Se compadeció de multitudes que le seguían. Otra cosa que a veces Dios quiere, que seamos compasivos con la gente, que seamos misericordiosos, que nos detengamos. Jesús se detuvo. Cuando hay alguien que hay que apoyar, ¿verdad? No pasar como los líderes religiosos de aquel tiempo, que vieron al samaritano tirado, al que tiene conocimiento, al líder, al sacerdote, lo vio, se paró de largo. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer. Tenemos que detenernos a escuchar a las personas. Nos tocó brevemente como ayuda al hermano Carlos, en algo que nos pasó el sábado pasado. Se compadeció de las 5,000 que no habían consumido aún. Usted ha visto, nos toca todos los días, nos vemos en el metro, subimos al metro, vemos un montón de gente, un montón. Y cuando veo un montón de gente, me acuerdo de esto, la forma en que subía toda la gente, era compasión, toda la gente. La gente va abrigada, con frío, al trabajo, viene y va y todo. Pero todos ahí, toda esa gente, pastor, es el blanco para predicarles. Aquí se habla, es el blanco para predicar el Evangelio de Jesús. Todos, les aseguro que cada uno tiene diferentes historias. De una manera a veces de amistad, siempre me acerco con la gente y trato de saludarla. Y ahí entre plática, a veces, en poco tiempo, a veces la gente como que quiere que alguien me escuche. Y dígame, todos los días, Y dije, oye, de alguna manera no he hecho nada. Tengo que hacer algo, pensar en algo para tener un contacto con esa gente. Pero hay una multitud de gente que a veces no conoce a Señor. Es decir, y sabiendo que Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de él y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Hay mucha gente que tiene enfermedad, no solamente física, sino espiritual. Y esa es la función de la iglesia. Ir a predicar el Evangelio a toda criatura, porque hay diferentes. La siguiente categoría, queremos, no hay tiempo, queremos usar el tiempo. El amor de Dios. ¿Cómo es el amor de Dios? ¿Cómo es el amor de Dios? Es paciente. Es algo que el ser humano no tiene.
El ser humano tiene que ser paciente, olvídese. Pero ¿cómo puedo adquirir esa paciencia? Dígame, ¿cómo adquirió esa paciencia los hijos de trueno? ¿Cómo la adquirieron? ¿Cómo la adquirieron? Con Dios. ¿Cómo eran antes? Los mandó a preparar a un lugar a la semana y vayan a preparar el lugar. Y tan pronto iba llegando Jesús, la gente, no queremos saber nada de Jesús. Olvídate, vámonos. Y Jesús, espérate, Juan. Espérate, Jacob. Sí, de cierta forma decía, órale. No nos estaba ni dando oportunidad de quemar a Jesús y ya quería quemarnos. Es paciente. A veces tenemos que ser pacientes. ¿Saben? Hay una cosa que el Señor Jesús tenía, y es una cosa que tenemos que tener como nosotros: ser buen oidor y tener visión. En cada una de las personas que veía a Jesús, en la multitud, veía un candidato para el reino de Dios. Así de simple. Paciente, ¿qué más? Bondadoso. Ay, hermano. ¿Sabes qué? A veces la bondad viene como resultado de esa relación con Dios. ¿Qué más? El amor no es envidioso, ni jactioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja, fácilmente no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa. Vamos a ver. Todo le disculpa. Pero cuando vemos a alguien así, todo lo contrario, que no tiene eso, que tenemos el espíritu de disculparlo. Es que habla mucho, que esta persona. Me dice mi esposa, es que mis hermanos se murió, 82 años, 83, le decían a las personas grandes, ¿quiere llevarte al hospital? No, la gente, la adulta, igual mamá, ¿verdad que sí? Se rega a que lo lleven el hijo al hospital. Los papás, tienes que ver cómo creció, cómo fue su niñez, porque tuvo ese carácter, porque tiene ese tipo de espíritu. Tiene que ser que comprender, ser compasivo. Tienes que disculpar, porque era así, pero él toda su niñez pensaba que era lo correcto. Mi abuela, cuando se bautizó, tenía 90 años y ella dijo, mijo, yo pensaba que los hermanos eran malos. Ahora me doy cuenta que no, al contrario, son buenos. Ella se bautizó en la iglesia adventista. Después de muchos años de practicar el espiritismo, que de todo eso, se bautizó. Hasta ahora, a los 90 años, se bautizó, al año se murió. Cuando escuchamos gente que ¿cómo debes tratar a la persona? Oye, que la Santa Muerte debe tener un espíritu bondadoso y disculpable, porque no sabe lo que está hablando. Tienes que buscar la manera cómo llegar y le llegue el Evangelio que usted diga. Por eso dice Pablo, ¿usted cree que el apóstol Pablo no se topaba con gente dentro de la iglesia? Disculpaba, pero yo sé que tenía la visión, la manera para después llegar y explicarle. Mi esposa me decía acerca de mi cuñado. ¿Quieres ir al doctor? No. Pero cuando le existes y lo abrazas, mira, hermano, esto, aquello, ¿qué va a hacer? Va a entender, te va a conocer. Se mira, todo le disculpa. Déjalo. Busca la manera de acercarte y de explicarle. De acercarte. Pero más tienes que ser paciente, bondadoso. Todo eso, pero todo eso lo vas a adquirir con Dios. ¿En dónde? ¿El pastor te lo va a explicar? No, olvídate. Va a ser una parte. Esto lo vas a encontrar cuando tú tengas un encuentro personal con Jesús. Eso te lo va a dar. ¿Sabes? El pastor no te lo va a dar ni el hermano, ni la reunión. Dios te lo va a dar, pero en la medida que tú lo buscas. Cuando Pablo te dice eso, porque él lo experimentó en forma personal. La siguiente, bueno, ya sigue adorando a Dios, que es amor. Siendo él, así transformado, ¿por qué? Imitación. El apóstol Pablo dice, sed pues imitadores de mí como yo soy. ¿De quién? De Jesucristo. Pablo veía a Jesucristo. Pablo, yo quiero ser como Jesucristo.
Esta es la meta. La meta tuya y mía tiene que ser como Cristo. Ni como el pastor, ni como el hermano Fernando, ni como el hermano Lupita. No, tú tienes que ser como Jesucristo. Pero tienes que, ¿qué? Diariamente tienes que contemplarlo. En la medida que lo vas contemplando, te vas transformando. ¿Sabe qué? Eso le pasó a Juan, el hijo del trueno. En sus cartas, hijitos míos, estas cosas escribo para que no peque. ¡Hala! Era el mismo eso, era el mismo. Pero ¿dónde lo encontró? Lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, Jesús. Como él contemplaba a Jesucristo, tenía diferente. Dice, ¿qué más? Dice, respondiendo a su amor, siendo compasivos, misericordiosos con los demás. Ahí está. Pero ¿cuándo lo encuentra eso? Con Dios, a solas. ¿Sí? Pidiendo a Dios que nos transforme, pues es el único que puede, ¿qué? Hacerlo. Dios lo puede hacer. Le decía a la hermana Pati, una ocasión, así platicando, no estaba Angelino, y le dije, hermana, ¿usted ha conocido a Angelino? Su jefe y todo. ¿Usted cree que Dios lo ha transformado? Y me dice, Pati, sí, hermano, ¿no es el mismo este? ¿Cómo era? ¿Qué le pasa? Oh, Dios lo transformó. Dios transformó, es el único que puede transformarnos. Así que le pedamos a Dios que nos dé un corazón nuevo para Él y para los demás, un amor puro, purificado, que eleve lo que es bueno y elimine la escoria de nuestro interior. Ahí está la parte interesante. ¿Cuál escoria? La escoria que tú y yo tenemos en nuestro corazón. ¿Quién la puede quitar? Más que Dios. Si no permites que esa escoria sea quitada, tú vas a ser reactioso, envidioso, carácter, todo eso. Pero esa es la obra del Espíritu Santo. Solamente lo puede hacer eso. Nadie lo puede hacer más que Dios. Sigo pensando, tienes que buscar a Dios, tú personal. Por eso Isaías le dice al pueblo, venid, estemos a cuentas. Yo tengo que ir con Dios personal a reunir cosas con Dios. Si hay escoria en mi corazón, tengo que buscar la manera que me transforme, que le haga el cambio necesario. Dice, así es el amor de Dios. Es lo que Dios pide. Nosotros busquemos que dice ahí, ya para terminar. Celos. ¿Qué tipo de celos tiene Dios? Dígame qué tipo de celos. Descríbame el celos humanos. Los celos humanos. Hay expresiones que dicen, oye, si tu novio, tu novia, no te cela, no te quiere, por eso. Pero si te cela, sí, si te quiere, ¿sabe qué? Una vez le dijeron, esos celos son diabólicos. ¿Sabe qué? Esos celos tenía el diablo hacia Jesucristo. Este tipo de celos. Y ese tipo de celos avienta y bombardea al ser humano. ¿Se Somos celos satánicos, diabólicos. Dijo una hermana, una pareja. No, es que mi esposa es muy celosa. Esos son diabólicos, esos no son celos santos. Ahora dígame cuál es el celo de Dios. ¿Cómo es el celo de Dios? Hermano, a ver, pastor, ¿cómo es el celo de Dios? El celo de Dios es benevolente, es amoroso. También el celo de Dios te busca, te advierte. Hay algo que en el celo de Dios podemos tener. Cuando Dios dice que está celoso de su pueblo, cuando leemos Crónicas, los Reyes, podemos ver que Dios está celoso. Dice que Dios es un Dios celoso cuando el pueblo, a pesar de que Dios le da todo, el pueblo busca a otra persona o algo. Por ejemplo, cuando Moisés estaba hablando con Dios en el monte, no tenía mucho tiempo de haberse ido Moisés. ¿Y sabe cuál es el problema? ¿Sabe cuál fue el sentido en que Dios sintió celos? Fue porque se dio cuenta que el pueblo amaba a Dios a través de Moisés y no tenía una conexión directa con él. Es decir, el pueblo quería los beneficios de Dios.
O sea, quería tener los beneficios de Dios, pero no quería tener la responsabilidad del amor que le debe de corresponder a Dios. Entonces, en esa manera Dios se ponía celoso, porque decía, ¿cómo es posible que les he mandado señales? Han visto cómo se abrió el mar rojo, han visto cómo esto, han visto cómo lo otro, han visto cómo se ha hecho aquello, y aún así no hacen qué cosa. No tienen una conexión conmigo. Entonces, el celo de Dios es también prevención. Te prevé y te dice, cuidado de que cometas algún problema, cuidado de que cometas algún error. Fue lo mismo que pasó Jesús cuando vino a esta tierra. Los discípulos se preguntaban, ¿enséñanos a quién? Muéstranos al Padre. Muéstranos al Padre. Y Jesús dice, ¿pero cómo? ¿No han visto el poder del Padre en mí? He estado con ustedes y no han visto el poder del Padre en mí. O sea, como que con Dios siempre tenemos esa forma de ser en el cual provoca el celo de Dios. Por ejemplo, acabamos de tocar lo de Moisés. Moisés, mientras el pueblo no lo vio, pero sí vio el poder a través de Moisés, pero a través de Jesús el pueblo no vio qué cosa. ¿Qué no vio? El poder del Padre. Entonces son cuestiones en las que Dios, cuando manejamos los celos, Dios tiene razón de ser celoso con sus hijos, porque les da todo. Imagínense que un esposo le da todo a la hermana, a ver, ustedes las hermanas, mi esposo les da todo, y aún así, la esposa, ¿qué cosa? Le es infiel. ¿Tiene el marido derecho de poder ser celoso y de molestarse? Sí lo tiene. Bueno, Dios ya tuvo el derecho de dejarnos por muchas veces, y aún así Dios se sigue, ¿qué cosa? Manteniendo. Entonces el celo de Dios es un celo amoroso, es un celo compasivo, es un celo preventivo. Es decir, te prevé de que no hagas cosas que te alejen de quién? De Él. Ahora, el celo, ¿la iglesia debe tener el celo de Dios? ¿Por qué? ¿Será que la iglesia tendrá el celo de Dios? Bueno, a lo que yo también estaba, entendí es que hay dos tipos de celos: el celo divino y el celo humano. Y a veces nosotros decir celo nos referimos a lo humano. Cuando, por ejemplo, se da entre los entornos de que no quieres que hablen con otros hombres, o que voltees, o que no te pongas esta ropa. O sea, mirada abajo hacia frente, nada más. Pero ese es el celo humano. Pero el celo divino es más como protección, como cuidado, como decía el pastor, preventivo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Lo hace con un objetivo de que nosotros estemos bien. O sea, dice, no adores a otros ídolos. ¿Por qué? Porque eso te va a llevar a olvidar de Dios, y además te va a generar otros traumas, no sé, psicológicos, emocionales. Y Dios quiere que estemos bien de salud también. O sea, en todo muestra sus cuidados, lo mejor para nosotros. No es igual al ser humano, que el ser humano no es que busque lo mejor, sino es estar molestando y hacer sentir mal a la persona. Entonces, el celo de Dios no es ese, no es el objetivo, es que nosotros estemos bien. De hecho, desde un principio de los 10 mandamientos, Él nos dijo, no tendrás aquí delante de mí. Entonces, aquí en Éxodo 20:3, no tendrás delante de mí, no serás imagen ni ninguna semejanza de los que están arriba del cielo, ni abajo de la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos ni los amarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, Dios lo dijo desde un principio, desde que Él dio los 10 mandamientos, Él nos puso, ¿verdad? Eso de que no tenemos que buscar otro Dios, tenemos a nuestro Dios solamente, no tenemos que andar buscando. Ahí está el cielo divino, ¿verdad? De que Él nos está diciendo, como dice la palabra, por algo nos está diciendo. ¿Por qué? Porque Él quiere, como dice el pastor, celos que nos vamos a proteger, ¿verdad? De lo que es de lo malo. Entonces ahí no hay nada de malo en los seres divinos de nuestro Dios. El celo malo lo tenemos nosotros, los seres humanos, ¿verdad? Sí, es que no tenemos que a veces enredarnos o compararlo. El celo de Dios es perfecto, divino, misericordioso, compasivo. Es diferente, lo dice.
no se compara nada. Ok, vamos a terminar porque entramos a los 10 minutos rápido. ¿Terminamos qué? Para que pases y ya terminamos. Bueno, vamos a terminar este programa de escuela sabática. Le damos gracias al hermano Fer por este repaso tan interesante de la semana que tuvimos. Vamos a buscar en el himnario el himno número 112. Ninguno otro me amó cual Cristo. Y vamos a ponernos de pie. Queridos padres celestiales, te damos gracias porque hemos estado aquí estudiando de tu palabra, ayudándonos a aprender, a entender y a ver lo que tú nos has enseñado, también a poner en práctica y mantener el amor. Nos gracias a los demás, a los bondadosos también, con nuestros semejantes, nuestros hermanos, ayudándonos a tener un corazón sensible para que podamos aceptar que lo que tú nos enseñas es mejor y obedecer también, es lo que tenemos que. Ahorita que vamos a iniciar el culto divino, también es para nosotros, nos acompañamos. Cristo le pedimos, amén. Vamos a tonar, vamos a tonar, vamos 5:58 himno, primera y estrofa. Vamos a pasar 5:58.